Estudiar si las siguientes funciones son uniformemente continuas en el dominio indicado. Entonces nos dan estas funciones de aquí y nos piden estudiar su continuidad uniforme en el dominio que nos indican, ¿vale? En el dominio de la función. Fijaros que el estudio de la continuidad uniforme es un estudio de una propiedad global, ¿no? que se da en un conjunto. Sin embargo, el estudio de la continuidad normal es una propiedad que se da, la continuidad normal en un punto es una propiedad que se da en un punto dado de un conjunto, es una propiedad local, mientras que la continuidad uniforme es una propiedad global que se da en todo un conjunto, ¿no? Entonces, bueno, la definición de continuidad uniforme nos dice que una función f de variable compleja, una función compleja de variable compleja, es uniformemente continua en un dominio A si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si tenemos que z y w son dos elementos cualquiera del dominio, tales que su distancia, el módulo de z menos w es menor que delta, entonces la distancia de sus imágenes, módulo de f de z menos f de w, es menor que epsilon, ¿vale? Por tanto, fijaros que estudiamos todos los puntos que están dentro del dominio, ¿vale? Que cumplan esta propiedad de aquí. Entonces, si cumplen esta propiedad de aquí, cualquier par de puntos que cumpla esa propiedad tiene que cumplir esto de aquí, ¿vale? Y eso para todo epsilon mayor que 0. Bueno, entonces la estrategia para demostrar que una función es uniformemente continua es bien sencilla. Tenemos que partir de aquí, igual que hacíamos con la continuidad normal, partíamos del módulo de la diferencia de sus imágenes, de la distancia de las imágenes, y tenemos que conseguir expresar esto de aquí a través de este factor de aquí. Tenemos que, en lo que valga esto de aquí, tenemos que intentar sacar este factor de aquí, ¿vale? Entonces, ese sería el resumen de la estrategia. Si veis, es muy sencillo. También hay una herramienta muy útil que la vamos a usar todo el rato para estudiar la continuidad uniforme, que es la definición de función Lipschitz. Bueno, una función Lipschitz, toda función Lipschitz es continuidad, es uniformemente continua en el conjunto donde la función es Lipschitz. Es decir, Uy, perdón, no sé qué ha pasado aquí. Se me ha ido... No sé dónde se ha ido esto. Creo que se ha ido para arriba. Joder, bastante además. Vale. Entonces, las funciones Lipschitz todas son uniformemente continuas en el conjunto donde la función es Lipschitz también es una función uniformemente continua. Y bueno, la continuidad uniforme en un conjunto significa continuidad normal en ese conjunto. Entonces, por eso es muy útil saber lo que es una función Lipschitz, porque si una función es Lipschitz, también es uniformemente continua, ¿vale? Y es muy fácil ver cuando una función es Lipschitz, por tanto, es muy bueno, es muy buena idea usar esto de aquí para este ejercicio, porque nos están pidiendo estudiar si las funciones son uniformemente continuas. Entonces es muy buena idea ver primero si la función es Lipschitz. Si conseguimos ver si la función es Lipschitz, pues ya está, ya hemos demostrado que es uniformemente continuo. Entonces, la definición de función Lipschitz es una función compleja, de variable compleja. Bueno, podría ser una función real, de variable real, ¿vale? O una función en varias variables, pero bueno. Entonces, una función de compleja, de variable compleja, es Lipschitz en su dominio si existe una constante c mayor que 0, tal que el módulo de la diferencia de sus imágenes es menor o igual que c por el módulo de z menos w, y eso se cumple para todo z y w perteneciente a A. Entonces, si conseguimos ver eso, ya está, ya hemos demostrado que la función es uniformemente continua, porque, fijaros, nos interesa demostrar que esto es menor que epsilon para todo z y w pertenecientes a A, tales que esto es menor que delta.
Entonces, si tenemos que esto es menor que delta, entonces aquí nos quedaría menor o igual que c por delta, ¿verdad? Y queremos ver que esto sea menor que epsilon. Entonces, el delta que nos interesa encontrar sería delta igual a epsilon entre c. Entonces, si existe este c, entonces para todo epsilon yo me fijo un delta que va a ser igual a epsilon entre c. Y ya está. Si ocurre esto de aquí, para todo z y w pertenecientes a A, entonces ya está. Esto es menor que delta. Entonces aquí tendríamos menor, bueno, tendríamos esto, menor o igual que c por delta, pero delta es igual a epsilon entre c. Y bueno, pues ya está. Bueno, esto sería menor estricto, ¿vale? Perdón. Menor estricto. Y ya está, ¿no? Entonces delta lo sustituimos por epsilon entre c, c se nos cancela y nos queda epsilon aquí y ya estaría demostrada la continuidad uniforme, porque esto pasa para todos z y w pertenecientes a A, tales que esto sea menor que delta. Bueno, creo que no es muy difícil demostrar que una función Lipschitz es uniformemente continua. Entonces, bueno, tenemos la primera función es f de z, z más y. Y bueno, todo el dominio es el complejo, los números complejos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ver si es uniformemente continua. Entonces, estudiamos esto de aquí y nos interesa, ¿qué nos interesa encontrar? Este factor de aquí. Bueno, entonces tendremos el módulo de f de z menos f de w, pues sería como z más i menos w menos i. Entonces ya directamente nos sale el factor que queríamos, nos sale z menos w. Vale, una vez tenemos esto, fijaros que entonces esto es menor o igual que z, el módulo de z menos w. Entonces la constante c igual a 1 nos sirve, ¿no? Entonces existe una c mayor que 0, tal que para todo z y w de los complejos se cumple esto de aquí. Y por tanto la función es Lipschitz, ¿vale? Y luego, por tanto, es uniformemente continua, ¿vale? Y con eso ya estaría demostrado que la función es uniformemente continua. Para la función f de z igual al conjugado de z, pues la estrategia es lo mismo. Queremos encontrar este factor, ¿vale? Entonces hacemos esto de aquí, esto sería igual al módulo del conjugado de z menos el conjugado de w, pero esto es igual al módulo del conjugado de z menos w, y el módulo de un número complejo es igual al módulo de su conjugado, por tanto otra vez nos sale que esto es igual a esto de aquí. Por tanto, para la definición de función Lipschitz, simplemente poniendo c igual a 1, nos sale entonces que esa función f es Lipschitz y por tanto también es uniformemente continua. Entonces, si veis, es muy útil esto de la función Lipschitz porque te permite hacer el ejercicio casi sin pensar, ¿no? Entonces, ahora tenemos f de z igual a z al cuadrado. Y fijaros, lo tenemos en la región módulo de z menor o igual que 1. Eso sería, en el plano de Argand, una circunferencia junto con su frontera centrada en el origen y de radio igual a 1. Entonces sería una bola de radio 1 centrada en el origen, ¿vale? Esta región de aquí. Entonces tenemos que ver si esta función es uniformemente continua en esta región de aquí, en esta regioncita de aquí. Bueno, pues nada, vamos a ver si conseguimos sacar el factor z menos w a partir de aquí. Entonces tendríamos módulo de f de z menos f de w, bueno, sería el módulo de z al cuadrado menos w al cuadrado. Tenemos diferencia de cuadrados, por tanto esto sería el módulo de z menos w por el módulo de z más w.
Entonces ya tenemos este factor de aquí, pero también tenemos este factor de aquí. ¿Podremos controlar este factor de aquí? Pues lo cierto es que sí, debido a dónde está definida el dominio, ¿vale? Debido al dominio, pues sí podemos controlar ese factor de aquí, porque fijaros, tenemos que el módulo de z más w por la diferencia triangular es menor o igual que el módulo de z más el módulo de w, pero esto es menor o igual que 1 y esto también es menor o igual que 1, ¿vale? Y por tanto esto es menor o igual que 2. Por tanto hemos conseguido acotar esto de aquí. Y por tanto fijaros, tenemos que f de z menos f de w es menor o igual que 2 veces el módulo de z menos w. Y eso se cumple para todo z y w pertenecientes a la bola centrada en 0 de radio 1, ¿vale? Es decir, pertenecientes al dominio. Por tanto, f es una función Lipschitz y por tanto también es uniformemente continua. Ahora tenemos la misma función, tenemos f de z igual a z al cuadrado, pero ahora el dominio es todos los números complejos. Ahora el dominio es este, todos los números complejos. Entonces, fijaros qué curioso que al cambiar el dominio, pues ya no va a ser uniformemente continuo. En este apartado, como ahora el dominio no es solamente un conjunto acotado como antes, ahora tenemos que es todos los números complejos, pues no podemos acotar este factor de aquí, ¿vale? Y eso ya nos da una pista para pensar que la función a lo mejor no es uniformemente continua. Entonces vamos a pensar en una estrategia para demostrar que no es uniformemente continua y a ver si podemos llevarla a cabo. La estrategia es buscar dos sucesiones de puntos que están dentro del dominio de la función, es decir, de números complejos, tales que el módulo de la diferencia de estas sucesiones tiende a cero, pero sin embargo el módulo de la diferencia de las imágenes pues no tiende a cero, tiende a otro valor. Entonces si cogemos por ejemplo bueno, si pasa esto de aquí, entonces la función no puede ser uniformemente continua, porque para que sea uniformemente continua, siempre que esto de aquí sea menor que un delta dado, esto de aquí tiene que ser menor que un epsilon, y eso es para todo epsilon mayor que 0, ¿vale? Entonces, obligatoriamente, si la función fuera uniformemente continua, siempre que una sucesión de puntos tienda a 0, entonces, siempre que la distancia de dos sucesiones tienda a 0, entonces la distancia de sus imágenes debería tender a 0, ¿vale? Si la función es uniformemente continua, esto tiene que tender a 0 obligatoriamente. Por tanto, si demostramos que ocurre esto, es imposible que sea uniformemente continua. Entonces, cogemos una sucesión z sub n igual a n y otra sucesión w sub n igual a n más 1 entre n. Son sucesiones de números reales, pero es que los números reales también son números complejos, así que no hay ningún problema. Bueno, el módulo de la diferencia, la distancia de las sucesiones es igual al módulo de 1 entre n. Eso es 1 entre n y eso tiende a 0, ¿vale? Sin embargo, el módulo de la diferencia de sus imágenes sería el módulo de n al cuadrado menos n menos 1 entre n al cuadrado. Y si operamos, eso es igual al módulo de 1 entre n al cuadrado menos 2. Pero esto tiende hacia el módulo de menos 2, que es igual a 2. Entonces esto tiende a 2. Y 2 es distinto de 0. Por tanto, ya está. Hemos encontrado dos sucesiones cuyas distancias tienden a 0, pero la distancia de sus imágenes no tiende a 0. Por tanto, ya está. Con eso ya es suficiente para asegurar que f no es uniformemente continua. ¿Vale? Y por último, tenemos que ver la función f de z 1 entre z en este dominio de aquí. Y tenemos que ver si es uniformemente continua en este dominio. Bueno, es claro, ¿no? Que ese dominio en el plano de Argand, si esto es igual a 1, el número real 1, aquí tenemos los imaginarios, aquí los reales, el eje real,
pues ese dominio sería toda esta región de aquí. Todo lo que hay a la derecha del 1 sería el dominio, ¿no?, de esa función. Vale, pues vamos a ver si esta es uniformemente continua en esta región sombreada. Bueno, pues la estrategia es la de siempre. Buscamos el factor módulo de z menos w en esta expresión de aquí. Esto es el módulo de 1 entre z menos 1 entre w, y eso es igual al módulo de z menos w partido de z menos w, ¿vale? Claro, ya tenemos esto de aquí, ya tenemos este factor, que es el que nos interesaba buscar, pero nos ha aparecido también el factor 1 partido del módulo de z por el módulo de w. ¿Podemos acotarlo? ¿Podemos acotar ese factor? Lo cierto es que sí, debido a que la parte real de estos números complejos es mayor que 1, mayor o igual que 1. Como tenemos que la parte real de z y la parte real de w es mayor o igual que 1, entonces obviamente el módulo de z y el módulo de w es mayor o igual que 1, porque la parte real de un número complejo, z, siempre es menor o igual, y pasa lo mismo con la parte imaginaria, es menor o igual que el módulo de ese número complejo, ¿vale? Está claro, ¿no? Porque el módulo de un número complejo es igual a la raíz cuadrada de la parte real, voy a poner simplemente una r al cuadrado, más la parte imaginaria de este número complejo al cuadrado, ¿vale? Y esto es mayor o igual que la parte real al cuadrado. Esto es igual al valor absoluto de la parte real, y esto es mayor o igual que la parte real, ¿vale? Entonces ya está claro que el módulo es mayor o igual que su parte real y también que su parte imaginaria. Bueno, entonces tenemos que esto es mayor o igual que 1, debido a que la parte real es mayor o igual que 1. Y por tanto, tenemos que el producto es mayor o igual que 1. Y por tanto, estamos dividiendo aquí entre un número que es mayor o igual que 1. Por tanto, si dividimos entre 1, obtenemos algo que es más chiquitito. No, tenemos algo que es más grande, porque aquí estamos dividiendo entre algo que es mayor o igual que 1, por tanto, si dividimos entre 1 solamente, obtenemos algo que es más grande. Entonces, esto es mayor o igual que esto de aquí. Y ya está, ya hemos conseguido sacar la expresión de función Lipschitz, ¿vale? Esto de aquí es una función Lipschitz, ¿vale? Porque esto pasa para todos z y w pertenecientes al dominio. Y por tanto, como es una función Lipschitz, consecuentemente también es una función uniformemente continua. Y con eso ya sí, ahora estaría acabado todo el ejercicio.